Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Es un placer para mí poder estar otra vez con ustedes. Los invito, como siempre, a la cocina de Carlos, donde no cocinamos, pero compartimos algo mejor que es la palabra de Dios. De la maldad a la victoria es el título de este mensaje. Hermanos y hermanas, todos nosotros en esto que voy a decir tenemos algo en común. Todos nosotros hemos sufrido, hemos sido heridos, lastimados y hemos recibido maldad de diferentes maneras. O lo estamos haciendo o lo sentiremos mañana. Pero todos vamos a sufrir de alguna forma la maldad que otras personas nos hacen. Y muchas veces nosotros, consciente e inconscientemente también, podemos causar un poco de maldad. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido el dolor de la traición, de la crítica injusta, del chisme, del abandono, de la envidia, de la burla. Hay personas que con palabras, y las palabras a veces son más hirientes que las acciones, o con acciones, o con actitudes, han intentado y lo lograron muchas veces, herirnos, detenernos en el camino que llevamos hacia la gloria e inclusive nos han hecho caer, nunca derrotados, pero a veces caídos. Pero la maravillosa verdad, hermanos y hermanas, es que en el Evangelio podemos estar seguros que toda acción de maldad que nosotros hemos sufrido, con la que nos han herido, nos han lastimado, Dios va a tomar esa maldad o esas maldades y las va a transformar en victoria para nosotros. De un cementerio va a ser un jardín. Hay 5 puntos que vamos a hablar esta noche. El primero es la realidad de la maldad humana. Somos seres humanos, no somos angelitos. La primera pregunta que surge cuando algo respecto a maldad ocurre es esto: ¿por qué la gente nos hace maldad? La raíz de toda maldad, les parezca o no, está en el corazón humano, nuestro corazón, hasta que no es curado y transformado por Jesucristo. Ya lo dijo Jesucristo, es del corazón que saldrán las cosas, ya sean buenas o malas, y la mayoría de las veces cuando no conocemos a Jesucristo, es del corazón que van a salir las cosas malas y la maldad humana. El pecado genera envidia, egoísmo, odio, resentimiento, culpa. Y eso es exactamente lo que quien hace maldad lleva dentro, lo crean o no, como consecuencia de algo malo que han hecho. Muchas veces quien nos hieren, quien nos lastima, lo hacen porque en el fondo se sienten totalmente inseguros, inseguras, y sobre todo cuando ven las cosas maravillosas que Dios está haciendo en nuestra vida. Otra vez es porque ellos llevan vidas totalmente vacías y usan la crítica, la burla, la traición, el abandono, el menosprecio, como una manera, escúchenme bien, como una manera de expresar su dolor. El malo, la mala, en el fondo tienen dolor y muchas veces ellos han sido abusados, abandonados, traicionados. Y en vez de encontrar la respuesta de Jesucristo, que es perdonar 70 veces 7,
han elegido el camino de herir y lastimar a otras personas. Jesús mismo nos advirtió en Juan 15:18. Si el mundo te va a aborrecer, quiero que sepas que a mí me aborreció primero que a ti. Y si el Hijo de Dios, el único hombre puro que ha pasado por esta tierra, lo rechazaron, ¿por qué podemos ser nosotros también objetos de ataques? ¿Por qué nosotros no podemos ser objetos de ataques? La maldad existe y no siempre vamos a poder evitarla, pero sí podemos definir y podemos decidir cómo enfrentarla. Recuerda que yo siempre le digo que hay tres cosas en la vida: lo que sucede en la vida, la percepción que tenemos de lo que sucede y la respuesta o la reacción a lo que nosotros percibimos. Bueno, nosotros no vamos a poder evitar que haya gente que nos haga maldad, pero sí vamos a poder elegir cómo nosotros vamos a responder. Y esta es quizás una de las grandes lecciones de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dijo que si nos daban en una mejilla, pusiéramos la otra mejilla. Y quizás poner la otra mejilla no es poner la otra mejilla para que me peguen otra vez, sino no entrar en un conflicto, en una discusión, un argumento con la persona que nos está haciendo mal, sino quizás mantener silencio y caminar para otro camino. Segundo, Dios transforma el mal en bien. Aquí está la esperanza del creyente. Lo que los hombres planearon para dañarnos, Dios lo convierte en instrumentos de bendición. Me encanta esa frase, instrumentos de bendición. Pensemos en la vida de José, que es quizás el ejemplo mejor para el mensaje este. José fue traicionado por sus propios hermanos que lo quisieron matar, pero vieron que había una oportunidad de hacer dinero y en vez de matarlo, entonces lo vendieron. Y con eso, el pobre José terminó siendo llevado como esclavo a un país extraño, sufriendo mil cosas. Pero cuando llegó a Egipto se sintió prácticamente como vivir de vuelta, cuando uno de los generales más grandes de Egipto lo adoptó en su propia casa y comenzó a vivir una buena vida hasta que algo sucedió y terminó en la cárcel. Y las cárceles de aquellos tiempos no eran las cárceles nuestras, sino que eran agujeros prácticamente horribles, donde me imagino que José habrá pensado que su vida estaba terminada y que ya nada iba a suceder en su vida. Sin embargo, llegó un momento que Dios lo levantó y lo sacó de allí y lo llevó nada más ni nada menos que ser el administrador de Egipto, que en aquel tiempo era la potencia más grande que existía en el mundo. Y no fue número uno porque lógicamente estaba el faraón, que es como un rey, pero era el número dos de la potencia más grande del mundo. Y desde todo lo que él sufrió y todas las maldades que le hicieron, apareció en la cima de la montaña, porque Dios transformó el mal en bien. Al punto que en Génesis 50:20 podemos leer exactamente lo que dice José a sus hermanos. Ustedes pensaron hacer el mal contra mí, pero Dios tomó todo ese mal y lo transformó en bien para hacer lo que vemos hoy, para mantenerme en vida y ayudar a mucho pueblo. Fíjense ustedes aquí, la maldad que sufrió José
no solamente fue transformada de un cementerio en un jardín y llevado a la cima de la felicidad y del poder, sino que aún Dios lo usó para ayudar a miles de personas, ya que José salvó al pueblo de Egipto de una hambruna tremenda. Esto nos muestra, hermanos y hermanas, que el enemigo puede intentar destruirnos como intentó destruir a Jesucristo en la cruz, pero Dios siempre tiene la última palabra. Y esto me encanta y me hace sonreír un poco porque yo he jugado al fútbol toda mi vida y me acuerdo que siempre había una frase que teníamos entre los amigos, que el partido nunca se termina hasta que el juez da el último silbatazo. Y entonces esto es lo mismo. Pase lo que pase, nada termina hasta que Dios diga que se termina y mientras tanto Dios usa las maldades que nos han hecho en el pasado para fortalecernos, hacernos más sabios y santificarnos. Nada de lo que hagan los hombres será en vano en las manos de Dios. Todo lo transformará en propósito y victoria. Y propósito, déjenme decirle, hermanos y hermanas, es quizás una de las cosas más importantes, especialmente en la vida de un cristiano. Una persona sin propósito es como una hoja al viento en primavera, o es como una ola del mar, como dijo Santiago, que va para un lado y para otro y que no tiene absolutamente idea de lo que es la vida. Todos tenemos que tener un propósito y de las maldades Dios hace que cada uno de nosotros encontremos un propósito y sientamos que estamos en victoria. Tercero, podemos hablar de las maldades como escuelas de fe, como maestros disfrazados. Muchas veces Dios permite que pasemos por muchas cosas dolorosas porque sabe que esas experiencias nos van a moldear, como el artesano que hace la vasija de cerámica y moldea la vasija. Así Dios nos moldea también a nosotros usando el fuego. Si todo fuera fácil, nunca podríamos crecer. Un niño, un bebé de 1 año, 2 años, tenemos que darle de comer, cambiarle los pañales, lavarlo, porque lógicamente es débil. Entonces, lógicamente que cuando somos grandes y todavía nos tienen que ayudar en ciertas cosas físicas, espirituales sobre todo, quiere decir que todavía somos débiles y necesitamos experiencias que sean fuertes, chocantes y de fuego para que podamos nosotros crecer y poder valernos por nosotros mismos. Es en la adversidad, y esa palabra adversidad es importante, donde aprendemos a depender cada vez más de Dios y menos de nosotros mismos. Pablo lo dice en la Biblia, dejándolo a Él que crezca dentro de nosotros y nosotros de crecer o bajar. El apóstol Pablo lo confirma en Romanos 8:28, otra de las cosas que vienen junto con esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y esto es a los que conforme a su propósito, el propósito de Dios, son llamados. Todos ustedes que están escuchando en este momento estas palabras guiadas por el Espíritu Santo y humildes, son personas que han sido llamadas por Dios, si no, no estarían escuchando esto.
Y por lo tanto, todas las cosas, hermanos y hermanas, que ustedes hagan, mal o bien, van a ser puestas todas juntas y Dios, aunque hayan algunas malas, las va a convertir en algo bueno, como le pasó a José. Observa que en estas palabras que dice Pablo, no dice algunas cosas, sino dice todas las cosas van a salir para bien. El rechazo, la crítica, la injusticia, la traición, inclusive las heridas profundas, absolutamente todo Dios lo va a usar para que tengas un bien eterno. Número 4. Nuestra manera de percibir las maldades. Y esto es importante porque acá es donde empieza la sanidad de las maldades que nos han hecho. El problema es que muchas veces miramos esa experiencia de maldades que nos han sucedido como cadenas que nos atan y no como oportunidades de victoria. Voy a decirlo de vuelta, las maldades que nos han hecho no son cadenas, sino oportunidades de victoria si las sabemos internalizar. Pero la Biblia nos invita a cambiar nuestra perspectiva. En Santiago 1, 2, 3 leemos: hermanos míos, tened por sumo gozo, y me encanta esto, por sumo gozo, cuando te halles en diversas pruebas o tribulaciones, sabiendo que la prueba y las tribulaciones de vuestra fe produce paciencia. Y hermanos y hermanas, si hubo algo que Jesucristo usó en su maravilloso ministerio, fue paciencia. Esto no significa que disfrutamos el dolor. Vamos a estar bien claros, por favor, nadie disfruta el dolor, ni lo estamos excusando tampoco, sino que comprendemos que detrás del dolor hay un propósito glorioso de Dios para nosotros, para ti y para mí. Cuando vemos las maldades como victorias en proceso, nuestros corazones encuentran paz. Y acá me detengo por la simple razón que esta es la clave de la sanidad. Tú te acuerdas en este momento, mientras estamos conversando, de tantas maldades que quizás has sufrido lamentablemente en la vida. Pero cuando tú piensas que esas maldades son una oportunidad en proceso que Dios está usando para transformar tu vida en victoria y tu cementerio en un jardín, entonces esas maldades dejan de tener fuerza dentro de ti, dejan de quitarte lágrimas, dejan de hacerte pasar noches de insomnio y dejan de torturarte, porque estás entendiendo que esas maldades son maestros que vienen a enseñarte una vida mejor y a llevarte a una victoria que tú no tenías idea. Y tienes que creerlo porque quien lo dice es Dios y Dios no miente. La traición ya no es motivo de amargura cuando tú aprendes e internalizas esto que te termino de decir, sino que es un escalón. Vamos a suponer que tenemos una escalera y es un escalón más hacia la madurez espiritual que Jesucristo espera de nosotros y hasta lo que aquello que Dios llama santificación estamos cerca de llegar. La crítica ya no nos aplasta, ya no nos quiebra, sino que nos impulsa gloriosamente
a depender más y más de Dios. Y una de las cosas que yo he aprendido en mi propia vida, no sé ustedes, es que tantas maldades que me han hecho en mi vida, y lo digo simplemente con humildad, me han ayudado a depender y estar más y más cerca de Dios. Y si por estar o, o querer llegar a estar más cerca de Dios, tuve que sufrir esas maldades, gloria a Dios. Número 5 y la última. ¿Por qué Dios permite esas maldades? Dios permite esas maldades porque su meta es formarnos a nosotros con fortaleza y sabiduría. Él sabe que solo en el horno de la aflicción, y me encanta esta frase, en el horno de la aflicción, en la Biblia dice, por fuego serás refinado. Solamente allí en el fuego se purifica el oro. Cada herida que recibimos puede ser una herramienta en las manos de Dios para hacernos más fuertes, más humildes, más sensibles a su voz, a su corazón, a Jesucristo y al Espíritu Santo y a todos nuestros semejantes, porque no vamos a tener humildad, sensibilidad y fortaleza para con Dios y vamos a dejar de tenerlo con nuestros hermanos y nuestras hermanas bajo ningún concepto. Lo que a Dios le damos al hermano y a la hermana con todo amor, también le damos. Por eso, en lugar de preguntarnos, ¿por qué me hicieron esto? Debemos de aprender a decir, Señor, gracias, porque aunque sé que todo esto me dolió, me duele y quizás me va a doler, yo sé que tú usarás toda esa maldad que me hicieron para bien. Esa actitud tan simple, pero internalizada, va a transformar tu actitud completamente y va a hacer que lo que tú sientas como una derrota, lo empieces a ver como una gran victoria. La tristeza se transforma en gozo y la angustia se transforma en esperanza. Conclusión, hermanos y hermanas. Queridos hermanos y hermanas, no te lamentes por lo que te hicieron. Y yo me lo estoy diciendo a mí primero que ninguno. No permitamos que las heridas que nos convirtieron en lágrimas y corazones partidos nos hagan una persona amargada, resentida, bajo ningún concepto. Mejor levanta tus ojos al cielo, mira las estrellas y confiesa con fe. Lo que el enemigo quiso hacerme daño, Dios lo convirtió en bien. Soy más que vencedor en Cristo Jesús, en quien todo lo puedo. Y la última pregunta, como una pequeña reflexión para que esta noche puedas reflexionar y meditar. ¿Estás permitiendo que las maldades de otros te hundan en un resentimiento, una ira? ¿O las estás recibiendo como herramientas divinas de Dios para levantarte en victoria y crecer en la fe? Hermanos y hermanas, yo le doy muchísimas gracias por haber escuchado estas humildes palabras que han llegado del Espíritu Santo, porque eso es lo que he pedido. Les pido que si miran este mensaje en nuestro canal de YouTube, que en la parte de abajo hay un cartelito que dice suscríbase,
por favor, le pedimos que si nos quieren ayudar, que se suscriban, porque cuando más personas estén allí, más almas podemos alcanzar para Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios los bendiga.